presente material es parte integral de un curso universitario a nivel de pregrado dirigido a la formación de personal de enfermería en la materia Fisiología 1. Iniciamos esta materia con una revisión de los fundamentos. Luego, durante la primera unidad, nos referimos a la célula, su estructura y sus componentes y elementos relacionados con el medio que la rodea. En la segunda unidad hicimos una revisión, naturalmente, que a nivel muy básico acerca de la neurofisiología. Y en la presente unidad, que se refiere a la fisiología digestiva, ya en el primer módulo cubrimos lo relacionado con aspectos morfológicos, anatómicos, estructurales y desde el punto de vista funcional los procesos preabsortivos antes de la absorción de los nutrientes. En el presente módulo nos referiremos a los órganos accesorios. Si bien es cierto que los órganos accesorios incluyen a toda una cantidad de estructuras, vamos a dejar por fuera a los músculos masticatorios, a la lengua, a los dientes, a las glándulas salivares. Vamos a restringirnos en aras de la brevedad y el nivel de este curso a solamente 3 de estos órganos accesorios. El primero y el más importante, el hígado. El segundo, la vesícula biliar. Y por último terminaremos con el páncreas. El hígado. El hígado, siendo una víscera sólida, naturalmente no es parte del tubo digestivo. Es parte del sistema digestivo, pero no es parte del tubo digestivo. Por esa característica es una víscera sólida. Comparativamente es un poco mayor en peso que el cerebro y no tanto como la suma de los dos pulmones y muchísimo menos de estructuras mucho más voluminosas como son los intestinos y la piel. Está ubicada en el abdomen, en la proyección anterior del abdomen sería lo que corresponde al hipocondrio derecho y parte del epigastrio. Aquí lo vemos si hacemos estas 4 líneas que separan los 9 regiones topológicas de la cara anterior del abdomen. Serían las de arriba, sería de derecha a izquierda el hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo. Las del medio, el flanco derecho, el mesogastrio o región umbilical y el flanco izquierdo. Y la fosa ilíaca derecha, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. Bueno, nuestro órgano que nos ocupa mayormente está en el hipocondrio derecho. Hay una parte en el epigastrio y, según esta ilustración, parte también desciende en el flanco derecho. Desde el punto de vista de su irrigación, como cabría esperar, hay una arteria específica que trae sangre arterial para este órgano, para el hígado. Rama del tronco celíaco, que a su vez es rama de la aorta abdominal. El tronco celíaco da 3 ramas. Una es esta, la arteria hepática, la otra es la gástrica y la otra es la esplénica. La otra estructura que participa en la vascularización del hígado es sangre venosa que viene del lecho esplácnico, de todo lo que viene siendo absorbido del tubo digestivo, que eventualmente se labra su camino hacia una vena masiva que entra en el hígado, que es la vena porta. Y a la salida, una vez atravesado el órgano, perfundido el órgano, la salida de toda esa sangre será por las venas suprahepáticas
que son tributarias a su vez de la vena cava inferior. Desde el punto de vista biliar, es otro líquido que fluye relacionado con el hígado. No es sangre, en este caso se trata de la secreción biliar y hay un árbol biliar intrahepático, como veremos posteriormente. En esta ilustración, que no pretende preservar escala alguna, vemos en la extrema derecha de la lámina la aorta, y la aorta dando en este punto que es abdominal, inmediatamente por debajo del diafragma, el tronco celíaco. El tronco celíaco va a dar dos ramas que aquí aparecen como una gruesa. Una es la suma, una es la gástrica y la otra es la esplénica. La que nos interesa es la hepática, la arteria hepática, que va a traer sangre arterial al hígado. Lo interesante es que, a diferencia de cualquier otro órgano, el aporte de la arteria hepática es menor al aporte de la sangre venosa que le llega. En estas unidades, por aquí circulan 700 unidades, de las cuales 200 corresponden al estómago, al páncreas y al vaso, 500 corresponden al hígado, mientras que por la vena porta le llegan al hígado 1300 de estas mismas unidades. Entonces, todo lo que se viene absorbiendo del tubo digestivo, todo va a pasar a través de la vena porta, entra en el hígado. Y la salida aquí aparece como una sola, en realidad son varias venas suprahepáticas que confluyen en un vaso mucho mayor, que es la vena cava inferior, que desemboca en la aurícula derecha. En el lecho capilar, en la parte más estrecha del árbol circulatorio, bueno, están el más grande, son las cavidades del corazón, luego vasos arteriales, el principal de todos, la aorta, se van poniendo cada vez más pequeñas, hasta que en su punto más delgado, más pequeño, es el capilar. Ahí donde se da el intercambio con el espacio intersticial en su ruta a interactuar con el intracelular. Hay tres tipos de capilares. Hay un capilar continuo que no muestra mayores perforaciones en su pared. Siempre hay una mínima permeabilidad, pero no es evidente al microscopio de luz. Hay un capilar que es fenestrado, que tiene ya estas perforaciones, que tiene estas comunicaciones visibles al microscopio. Y está uno que son los capilares sinusoidales, que tienen enormes perforaciones en su pared, lo que denota que está diseñado para un entorno en donde se va a dar un intercambio muy intenso de lo que está en el intravascular hacia el intersticial y de lo del intersticial hacia el intravascular. Este es el capilar que vamos a encontrar dentro del hígado, el capilar sinusoidal. No es específico del hígado, hay otras estructuras en el organismo, tales como el vaso, la médula ósea, que tiene este tipo de capilares sinusoidales. Aquí el artista nos representa, si vemos esta suerte de cuña acá, una vez que se corta, uno ve estas estructuras en color azul oscuro. Bueno, ese es el corte de la estructura. Cuando eso se ve, la representación tridimensional, esta estructura compleja acá, que son los llamados capilares sinusoidales. Fíjense ustedes que esta es una estructura fractal que va buscando amplificar la superficie de intercambio entre el intravascular y el intersticial. Eso aunado a las perforaciones que acabamos de ver. Fijemos la atención en el lado derecho de la lámina, esta estructura hexagonal como una tuerca, en donde vemos que en cada vértice de ese hexágono hay un vaso venoso. Ese vaso venoso es
una ramificación de la vena porta. La vena porta que entra, que viene, que trae sangre de todo lo que se viene absorbiendo de los intestinos. Hay una acá, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá y otra acá en cada uno de los vértices de ese hexágono. Eso va eventualmente esa sangre a fluir en esta dirección desde la periferia hacia el centro del hexágono, y el hexágono en el centro tiene una vena central. Esta vena eventualmente va a drenar en las suprahepáticas. Esta es sangre que viene entrando por la porta y va a salir por las suprahepáticas. En cuanto a la circulación arterial, esta es una ramificación que se derivó de la arteria hepática. También va de la periferia hacia el centro, se va a mezclar con la sangre venosa y va a salir por la vena central hacia las suprahepáticas. Si vemos este rectángulo en negro que está acá, la amplificación de ese rectángulo es esta estructura que vemos en el lado izquierdo de la lámina. Entonces vemos en mayor detalle la rama de la vena porta, una rama pequeña de la porta que trae sangre venosa en su camino hacia la vena central. Esta es sangre arterial que viene por una rama de la arteria hepática que se va buscando su camino, se mezcla con la sangre venosa y esta mezcla va a salir por la vena central. En verde aparece un flujo que es a contracorriente. Este va de la periferia hacia el centro. Este flujo viene al revés, viene del centro hacia la periferia. Son canalículos biliares que van a drenar a través de este ducto biliar dentro. Esto conforma el árbol biliar intrahepático al cual habíamos hecho referencia. Esto eventualmente va a labrarse su camino del lado afuera del hígado y veremos posteriormente cómo es la estructura de ese árbol biliar, esta vez extrahepático, una vez salga del hígado. Esto es un segmento de ese hexágono que vimos. Aquí aparece la porta con su sangre venosa que va buscando hacia la vena central. Aquí viene entrando sangre arterial por esta rama de la arteria hepática, va buscando su camino, se mezclan las dos sangre, la venosa con la arterial, y esa mezcla va a salir por la vena central hacia las suprahepáticas. Fíjense en este par de estructuras que están acá, que son las llamadas células de Kupffer, que tienen un rol determinante en la barrera que le impone el hígado a lo que viene entrando que fue absorbido a nivel del tubo digestivo. Veamos este par de circuitos de la circulación sistémica. Esto representado en la parte de arriba de la lámina, en este círculo en rojo. Eso empieza en la aorta, da una rama de la aorta abdominal que es el tronco celíaco. Del tronco celíaco da una rama que es la arteria hepática, y la arteria hepática va a entrar en el hígado. Una vez que perfunde el hígado, va a salir por las venas suprahepáticas, que va a llegar a la aurícula derecha, va a pasar al ventrículo derecho, va a ir al pulmón a oxigenarse, va a regresar a la aurícula izquierda, va a ir al ventrículo izquierdo y va a salir por la aorta, que cuando llegue al nivel abdominal dará el tronco celíaco, la arteria hepática, y se repite el ciclo. Este es un ciclo interno al individuo, es sangre que está confinada al espacio intravascular y va circulando. Esa sangre entra y sale por ese circuito que acabamos de describir. Pasemos a considerar un segundo circuito totalmente distinto del anterior. Este circuito empieza en el árbol biliar intrahepático, que se va formando la bilis. Esa bilis eventualmente labra su camino hacia el árbol biliar extrahepático, representado aquí en esta ilustración en color verde. Se almacena temporalmente en este saco muscular que es la vesícula biliar, y eventualmente va a drenar hacia la luz del tubo digestivo, que como hemos visto, la luz del tubo digestivo está del lado afuera del individuo. Entonces,
Hasta acá está del lado adentro. Una vez que sale por estos ductos ya se considera que está del lado afuera. Él va a drenar hacia la luz del tubo digestivo. Y como hay 9 metros de intestino de aquí para abajo y hay todas unas vellosidades intestinales encargadas de absorber las cosas que vienen por aquí, buena parte de esa bilis vuelve a absorberse, pasa a la circulación portal, va a llegar por la vena porta al hígado y eventualmente se formará bilis que vuelve a salir, se reabsorbe, llega por la porta, esos compuestos se reabsorben y este es el ciclo entero hepático. Este ciclo tiene una parte que es interna y otra parte que es externa al individuo, a diferencia de la circulación sistémica que toda es interna. Veamos cuáles son las principales funciones del hígado. En primer lugar, pues las funciones vasculares que hemos estado haciendo referencia. Hay una función metabólica, hay una función secretora, excretora, hay una función desintoxicante y finalmente hay una función de almacenamiento. Dentro de las funciones vasculares, anotar que casi la mitad del gasto cardíaco, eso es el volumen de sangre por unidad de tiempo que manda el corazón, el 30 y el 40% de ese volumen por unidad de tiempo va al hígado. Contribuye a regular el volumen total de sangre circulante. Este es otro fluido que ya no es sangre, sino es linfa. El 50% del flujo linfático del organismo atraviesa al hígado. Finalmente están estas células que habíamos mencionado, las células de Kupffer, que filtra elementos nocivos que vienen entrando por la sangre que se absorbió del tubo digestivo. Ya no es una función vascular, esta es la siguiente función, es la función metabólica. Y dentro de lo metabólico vamos a considerar en primer lugar la relación del hígado con los azúcares. Bueno, la glucosa, recuerden ustedes que en los alimentos vienen polisacáridos, son polímeros, son moléculas grandes, primas del almidón o el almidón mismo, son polisacáridos. Eso como parte del proceso digestivo eventualmente será reducido a oligosacáridos o monómeros, dímeros, y eso es lo que se va a absorber. Uno de esos monómeros es la glucosa, esa que se absorbe por el tubo digestivo, se almacena en el hígado. Bueno, parte se utiliza para la energía que requiere el individuo, pero si hubiese un excedente, se almacena en el propio hígado en la forma de glucógeno mediante aquel proceso que revisamos cuando vimos el módulo de bioenergética, la glucogénesis, pero se produce glucógeno y se almacena en el hígado. Eso puede representar hasta un 10% del peso del hígado, es esta molécula de monómeros de glucosa pegados y se forma un polímero, un polisacárido, que en este caso es el glucógeno. Si todavía existiese un excedente de glucosa, aparte del que se utilizó para la energía y el que se sintetizó en forma de glucógeno, si hay un excedente, pues se puede derivar para la formación de grasa, de ácidos grasos. Este es el proceso inverso. Ya no es cuando sobra glucosa, sino cuando falta. Cuando hay una baja de azúcar en sangre, una hipoglicemia, entonces se requiere movilizar las reservas que hayan estado acumuladas en forma de glucógeno. Este glucógeno hepático se degrada para formar glucosa mediante el proceso de la glucogenólisis. Cuando ya no existe más glucógeno en el hígado, entonces se activa otro mecanismo para compensar la hipoglicemia, que es la gluconeogénesis, que es producir glucosa, producir azúcar, esta vez ya no a partir del glucógeno, sino a partir de proteínas y de grasas. Y el hígado es capaz de hacer eso también como parte de su función metabólica. Pasemos a considerar ya no los azúcares, sino las grasas, los lípidos. Bueno, en el hígado se puede producir ATP,
mediante la oxidación de ácidos grasos. Se puede producir ácidos grasos, como acabamos de decir, a partir de la glucosa, pero también a partir de las proteínas se puede producir ácidos grasos. Se pueden producir estos cuerpos cetónicos a partir de los ácidos grasos y se obtiene energía de ahí. A notar que estos cuerpos cetónicos son tóxicos y son volátiles, de modo que cuando llegue la sangre venosa al pulmón empezará a eliminarse con la exhalación, la inhalación, la exhalación. El aire exhalado contendrá estos cuerpos cetónicos que son primos de la acetona. Le imprimen un olor muy particular al aliento que se asemeja al olor de la manzana. En los diabéticos ocurre eso cuando hay una complicación temible llamada el coma diabético. Hay una enorme producción de cuerpos cetónicos y que se eliminan por la respiración. El hígado es capaz de producir lipoproteínas, que si bien es cierto no son lípidos, pero están relacionados con los lípidos, son proteínas, pero su función es permitir que pueda transportarse unas sustancias que no son hidrosolubles en una solución acuosa como es el plasma. Entonces, lo que permite que grasas que no se disuelven en el agua puedan circular en el plasma son estas lipoproteínas que se sintetizan en el hígado. El hígado es un lugar donde se sintetiza colesterol, que es una molécula extremadamente importante y útil. Recuerden que las paredes de todas las células del organismo contienen colesterol y recuerden que hay una cantidad de sustancias en que están incluidas las hormonas esteroideas y las mismas sales biliares que se producen a partir del colesterol. Bueno, quien sintetiza el colesterol es el hígado. Los triglicéridos son otro tipo de grasas donde se puede almacenar compuestos que tienen energía en forma de triglicéridos que también se sintetizan en el hígado. Y estos fosfolípidos son un tipo particular de grasa que tienen fósforo y que están estrechamente relacionados, entre otras cosas, con el cerebro. La neurona es rica en fosfolípidos. Pasemos a considerar el tercero y último de los nutrientes. Ya paseamos por los azúcares, paseamos por las grasas y finalmente las proteínas. Bueno, el hígado participa en la regulación de los aminoácidos que circulan en la sangre para que las distintas células, los distintos órganos, más allá del hígado, puedan utilizarlo a su vez en síntesis de proteínas. Los aminoácidos. Quien regula la concentración de aminoácidos, el hígado. Participa en la separación o reubicación del grupo amino en los compuestos proteicos. Hay una parte de las proteínas, la parte no nitrogenada, en donde se puede convertir en azúcares o en grasa. Y este es muy importante. Hay una molécula que es el NH3, que es el amonio, que es bastante tóxico, sobre todo el sistema nervioso central lo tolera muy mal. Cuando la concentración de amonio empieza a subir, prontamente la persona empieza a perder el sentido y eventualmente entra en un coma, y ese es el final de los pacientes que entran en insuficiencia hepática. El hígado en condiciones normales es capaz de transformar amonio en urea y eliminarlo a través de la orina. Si no está funcionando, se acumula el amonio y el paciente se intoxica con esta. Es un producto secundario del metabolismo del organismo y hay que eliminarlo, y quien se encarga de eliminar eso es el hígado. Hay una función de fabricar proteínas, de sintetizar, ese es el anabolismo. Recuerden ustedes que el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas. Hay una de esas que van dirigidas a sintetizar, a crear, a producir compuestos, y hay otras que van dirigidas al catabolismo, que es destruir, es fraccionar compuestos existentes en unos más sencillos, más simples. Entonces, el anabolismo es la síntesis
En este caso, el 90% de las proteínas plasmáticas se sintetizan en el hígado. La principal de todas esas proteínas es la albúmina, pero no es la única. Hay factores de coagulación, estas lipoproteínas que habíamos mencionado que sirven para transportar a los lípidos, y hay otras hormonas y otras enzimas que se fabrican, son proteínas que se fabrican en el hígado. En cuanto al catabolismo, bueno, disponer finalmente de hormonas proteicas, hormonas peptídicas, el final de la insulina, del glucagón, de la hormona antidiurética, de las hormonas tiroideas, en el hígado se fraccionan hasta que eventualmente son eliminadas después de su vida útil. Y estas son hormonas, ya no son proteicas, son vinculadas con las grasas, con los lípidos, son hormonas esteroideas que se formaron a partir del colesterol originalmente. Bueno, se mencionan las hormonas gonadales, le hace en el hombre la testosterona y sus compuestos muy relacionados, las hormonas androgénicas y los estrógenos y la progesterona en el caso de la hembra y sus hormonas estrogénicas. También las hormonas suprarrenales, donde se menciona fundamentalmente la aldosterona. Son hormonas esteroideas que van a ser destruidas por el hígado una vez que hayan cumplido su ciclo de vida útil. Otra función del hígado ya no es ni la vascular ni la metabólica, es la de secretora y excretora. Hay fármacos que se absorben y a lo mejor se absorben en una forma previa al compuesto activo. Entonces esa forma previa se absorbe en las vellosidades intestinales, pasa al circuito portal, llega al hígado y en el hígado sufren algún cambio metabólico de alguna manera en donde pasan a ser la forma activa. Eso es una manera de activar fármacos que vienen entrando, otra manera es de eliminar fármacos que vienen entrando. Entonces hay un rol en donde estos fármacos, en este caso estamos hablando son ejemplos de antibióticos y de las sulfas que son bacteriostáticos, estos son bactericidas y esos fármacos pueden ser excretados o secretados por el hígado, bien sea hacia la sangre o bien sea hacia la bilis. Hay otras sustancias exógenas de origen animal que también participan en están involucradas en estas funciones secretoras y excretoras del hígado. Hay hormonas, la T4 es la tiroxina, la hormona tiroidea, esteroides, donde fundamentalmente se menciona a la cortisona, pero están las hormonas gonadales y las suprarrenales, la aldosterona que mencionamos, pueden ser secretada y excretada en donde el hígado participa. El calcio también está involucrado en estas funciones del hígado. El hígado segrega una sustancia que es la bilis. Fíjense ustedes que no es menor, es alrededor de 1,5 litros de bilis diariamente. Se forman aquellos canalículos que van desde el centro hacia la periferia, en todos aquellos conductillos biliares hasta que llegan a los ductos biliares que forman parte del árbol biliar intrahepático y después al árbol biliar extrahepático se almacenan en la vesícula biliar y se eliminarán eventualmente en el duodeno. La bilis está compuesta de agua y electrolitos, sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro. Ácidos biliares, fundamentalmente el ácido cólico y el desoxicólico. Pigmentos biliares, la bilirrubina que viene del catabolismo de la hemoglobina, el colesterol. Todos estos son componentes de la bilis y fosfolípidos. La bilis sirve para emulsificar las grasas que vienen entrando en el organismo, que entraron por la boca, bajaron por el esófago, estuvieron en el estómago, se abre el píloro, cae al duodeno y en ese momento le cae la bilis y logra emulsificarla.
Es parecido a lo que ocurre con una vinagreta. No llega a disolverse en el agua. Recuerden ustedes que los procesos biológicos se dan en un solvente acuoso y las grasas no son solubles en el agua. Entonces lo que se hace es que se emulsifican y así viajan y eventualmente cumplen su función, pero no llegan nunca a disolverse en el plasma en este caso. Entonces, quien participa en la emulsificación de las grasas que vienen entrando con los alimentos es la bilis. Por la bilis se excretan pigmentos biliares, se excretan una serie de compuestos. Tiene un rol fundamental que es, siendo tan alcalina como es la bilis, logra neutralizar el pH tan bajo que viene saliendo del estómago. Recuerden, en el estómago el jugo gástrico es ácido clorhídrico, es un pH muy bajo que podría hacer un daño terrible al tubo digestivo distal al estómago. El estómago es el que es capaz de soportar ese grado de acidez, pero tan pronto se abre el píloro, al caer en el duodeno, inmediatamente la bilis neutraliza el pH de lo que viene llegando desde el estómago, que era muy ácido, y se neutraliza en el duodeno. En esta imagen vemos del lado izquierdo de la ilustración como los eritrocitos, los glóbulos rojos. Esta es una célula que tiene una vida promedio del orden de los 120 días, unos 4 meses. Al final de su vida útil, él se rompe, el casquete es dispuesto de alguna manera, hay células que se encargan de eso, los macrófagos se encargan de eso, la misma médula ósea, el hígado, las células de Kupffer, hay distintas células que se encargan de disponer de los restos de esa membrana. Y el contenido del citoplasma no era sino hemoglobina. Esa hemoglobina se parte en dos cosas, en el grupo hemo y en la globina, que es la parte proteica. Esa globina eventualmente en su catabolismo produce los distintos aminoácidos de la globina. Pero el grupo hemo, que es el que nos interesa, por una parte libera al ion férrico y esto se almacena para producir nueva hemoglobina, y la otra parte del grupo hemo va a producir biliverdina. Es un compuesto, un pigmento que le confiere un color verde a lo que entra en contacto con ella. La biliverdina eventualmente se transforma en bilirrubina. Eso ocurre en la sangre antes de llegar al hígado. Esta bilirrubina se le conoce como la bilirrubina indirecta o bilirrubina no conjugada. Esta, para poder circular, se pega de la proteína la albúmina. La albúmina permite que circule esta bilirrubina indirecta o no conjugada y va a llegar eventualmente por la arteria o por la vena porta o por la arteria hepática, va a llegar al hígado. Cuando llegue al hígado se va a conjugar con ácido glucurónico en el retículo endoplásmico liso y va a pasar a ser de aquella bilirrubina no conjugada o indirecta, pasa a ser la bilirrubina conjugada o directa, que es la que va a salir del hígado, va a eventualmente entrar parte en la bilis, parte en la circulación sanguínea. Diariamente se recambian alrededor de unos 6 gramos de esta hemoglobina, producto de la ruptura de los glóbulos rojos, que es normal. Dijimos que la globina se separa en sus aminoácidos, que el hierro eventualmente se transporta con esta proteína transportadora, la transferrina, se oxida y se almacena como hemina. ¿Dónde se almacena? Parte se almacena en el hígado, parte se almacena en el tejido linfático, en la médula ósea, en el vaso, en los ganglios. El resto del grupo hemo entonces produce, dijimos que la biliverdina, luego
Cada gramo de hemoglobina produce 35 miligramos de bilirrubina, bilirrubina indirecta, no conjugada. La albúmina transporta esa bilirrubina no conjugada, la transporta al hígado. El hepatocito, la célula del hígado, capta a esa bilirrubina no conjugada y en el retículo endoplásmico liso lo conjuga con el ácido glucurónico. Entonces se secreta en la bilis como bilirrubina directa o bilirrubina conjugada. Se secreta a la luz intestinal como parte de la bilis. En el extremo distal del intestino delgado, en donde viene entrando en el colon, la bilirrubina se descompone por acción de unas enzimas de las bacterias de la flora intestinal. Ahí se produce el urobilinógeno, que todavía es incoloro, y hay una pequeña fracción de ese urobilinógeno que regresa nuevamente al hígado por aquel ciclo enterohepático que habíamos hablado. Regresa al hígado, el resto se oxida y se producen estas urobilinas, que estas sí son pigmentos. Estas son de hecho las que le dan la coloración normal de las evacuaciones. Son estas urobilinas que se formaron a partir del catabolismo de lo que inicialmente fue la hemoglobina, que pasó a biliverdina, que pasó a bilirrubina indirecta no conjugada, que pasó a bilirrubina directa conjugada, a urobilinógeno, a urobilina. Este es el ciclo enteropático. Eso se elimina por acá, parte se vuelve a reabsorber, pero parte continúa y en el colon eventualmente le va a dar la coloración que tienen las evacuaciones. Parte de esa urobilina se absorbe, va a la sangre y se elimina con la orina y termina dándole la coloración típica también a la orina. Es la misma urobilina. En este ejemplo vemos un caso de un paciente con ictericia, esa pigmentación que se ve en lo blanco del ojo, en la esclerótica de los ojos. Esto es bilirrubina, que puede ser o prehepática o poshepática, la no conjugada o la conjugada, la indirecta o la directa. Cualquiera de los dos va a determinar ese cuadro clínico que se conoce como ictericia. Los ácidos biliares son derivados del colesterol. Decíamos que sus componentes básicos son el ácido cólico y el desoxicólico. Esos dos ácidos van a ser los que eventualmente van a producir los cálculos, las piedras en la vesícula. En soluciones acuosas, estos ácidos biliares forman unas estructuras muy curiosas llamadas las micelas, que son las que van a permitir que se emulsifique la grasa en el tubo digestivo. Esta es la representación del artista en forma de la molécula tridimensional de una micela de esta. En el centro va a viajar la sustancias que no sean hidrosolubles, grasas que no son hidrosolubles, viajan en el centro de una micela de esta. En este lado derecho de la imagen hay una representación. Se recordarán que los fosfolípidos tienen esta estructura, que tienen un componente polar hidrofílico y uno hidrofóbico. El hidrofílico mira hacia afuera en esta estructura, en esta micela, y estas bolitas azules con las dos más pequeñas son moléculas de agua. Esto es H2O. La H es la grande y las chiquitas son los dos oxígenos y la grande es el hidrógeno. Entonces, estos son moléculas de agua que rodean a una micela y se relacionan con ella porque el extremo polar que da hacia afuera en la micela son hidrofílicos, estos que están acá. Y en el centro, que son los hidrofóbicos, aquí adentro es que va a viajar la grasa que no es soluble en el agua. Son la principal vía como uno dispone del colesterol para eliminar el colesterol una vez que ya cumplió vida útil. Diariamente medio gramo de colesterol se convierte en ácidos biliares.
Fíjense ustedes que el 95% de los ácidos biliares que van al duodeno eventualmente vuelven otra vez al hígado por la circulación enterohepática. Las sales biliares pasan de 6 a 10 veces por día, una vez y otra vez y otra vez, un total de 10 veces por día, se eliminan hacia el tubo digestivo y se vuelven a reabsorber, hasta que una parte pequeña sale con las evacuaciones que recordarán que le da la pigmentación normal. La función desintoxicante, otra función del hígado, permite que se eliminen algunos compuestos orgánicos. Habíamos mencionado el caso del amonio, que es muy tóxico, que se transforma en urea. Las purinas son producto del catabolismo de los ácidos nucleicos. Las porfirinas, que son también otros pigmentos primos de la hemoglobina, son sustancias tóxicas que han de ser eliminadas y el hígado participa en esa función desintoxicante. Hay algunos fármacos que requieren de la función hepática para poderse eliminar. Cuando el hígado no funciona bien en la insuficiencia hepática, hay que tener sumo cuidado con determinados fármacos porque al no degradarse se acumulan en el organismo y pueden llegar a alcanzar unas concentraciones que sean tóxicas para el paciente. Xenobióticos, estas sustancias como las vacunas que son de origen animal y se desintoxica el individuo de esas cosas externas a él en el hígado. Uno de los mecanismos es a través de secretarlos hacia afuera por la bilis. Puede uno cambiar la molécula de alguna forma, alterar la forma de la molécula. Y otra forma es por fagocitosis. En las células de Kupffer también se remueven cosas que no deberían de seguir circulando y se sacan de circulación por las células de Kupffer a nivel del hígado. Se recordarán que las células de Kupffer se ven aquí en la ilustración, este par de estructuras que están acá, que están en estrecho contacto con la sangre venosa y arterial que viene entrando al hígado. Ya cuando sale, fueron fagocitadas esas cosas que había que remover por estas células de Kupffer. Hay por último una función de almacenamiento. Se mencionan estas vitaminas. Es curioso que los esquimales cazan al oso polar, comen la carne del oso polar y ellos saben que el hígado del oso polar es tóxico y puede morirse una persona que ingiere una cierta cantidad de hígado del oso polar. Y lo curioso es que el veneno, entre comillas, que tiene ese hígado no es otra cosa que la vitamina A. Por alguna razón, el oso polar concentra muchísima vitamina A en su hígado. Todos lo hacemos, pero en el caso del hígado eso llega a alcanzar niveles que son venenosos para un ser humano. La vitamina B12, la D, el hierro, habíamos mencionado que aquel hierro que salió de la ruptura de hematíe, del glóbulo rojo, parte del grupo hemo, parte va a dar biliverdina y parte va a el hierro que se almacena en el hígado. Terminemos con el hígado. El siguiente órgano accesorio es la vesícula biliar. Es una víscera hueca. Esto es pequeña. Fíjense ustedes que en su diámetro mayor no llega a tener más de 10 centímetros de longitud. Está adherida, estrechamente adherida a la cara inferior del hígado. Eso tiene implicaciones a la hora de su extirpación. El cirujano tiene que disecar en la cara inferior del hígado, separar a la vesícula del hígado. Y si esa vesícula ha estado sufriendo infecciones, inflamaciones crónicas, probablemente hayan adherencias, hayan cicatrices que hacen más difícil despegar esta estructura extrahepática de la cara inferior del hígado, suficiente como para que en el postoperatorio parte de la bilis que se está produciendo dentro del hígado puede estarse escapando por la superficie cruenta que deja el cirujano al remover la vesícula biliar. Es capaz de almacenar hasta unos 100 mililitros de bilis. Aquí en esta ilustración a la derecha de la imagen se ve
Aquí en el sujeto intacto, aquí están vértebras lumbares y vemos una vesícula llena de cálculos, llena de piedra, una litiasis vesicular. Aquí es una pieza operatoria, se ha abierto y se ven los cálculos, las piedras. Aquí hay una moneda para formar una idea en la escala aproximadamente de qué tamaño son esas. Cuando son muy grandes, estos cálculos no dan síntomas, no se tratarán de expulsar. Son las que dan síntomas, son las pequeñitas que tratan de salir y se enclavan en alguna parte de esta tubería que busca su camino hacia el duodeno. Se recuerdan que hemos hablado del árbol biliar intrahepático y habíamos dicho que en su momento hablaríamos del extrahepático. Este es el momento. Al salir del hígado, esos ductos que traen bilis vienen uno del lado izquierdo, es el conducto hepático izquierdo, otro del lado derecho, del lóbulo derecho del hígado, confluyen en el conducto hepático común y el hepático común a su vez confluye con el que viene saliendo de la vesícula biliar que se llama el cístico. Entonces la unión del hepático común con el cístico produce este conducto que se llama el conducto colédoco y el conducto colédoco que trae bilis eventualmente se va a unir con el conducto pancreático principal o conducto de Wirsum que trae la secreción pancreática. Esas dos cosas es como una Y y una rama común y una rama trae bilis, otra rama trae el jugo pancreático. Aquí está la ampolla de Vater y aquí hay un esfínter que se llama el esfínter de Oddi y eso va a verter su secreción hacia afuera del individuo, hacia la luz del duodeno. Terminamos con la segundo de los órganos accesorios y este es el último, el páncreas. Es una glándula también relativamente pequeña con un máximo de 15 centímetros de longitud. Esta es la cabeza del páncreas, este es el cuerpo del páncreas y en esta punta es la cola del páncreas. La cabeza del páncreas está estrechamente relacionada con la C duodenal, la primera segmento del intestino delgado. Está estrechamente relacionado con el píloro, el antro pilórico, con la región final del estómago, con la región inicial del intestino delgado, que es el duodeno. Es un órgano retroperitoneal, está detrás del estómago y está detrás del peritoneo, como lo son los riñones, las suprarrenales, la aorta, son estructuras retroperitoneales. Es una glándula tanto endocrina porque su secreción la vierte hacia la sangre en forma de hormona, o exocrina porque su secreción la vierte hacia afuera a través del conducto pancreático principal, el conducto de Wirsum, que vierte su secreción hacia la luz intestinal que queda del lado afuera del individuo y por eso es una glándula exocrina, hacia afuera. Endocrina es hacia adentro, exocrina es hacia afuera. Las sustancias que segrega el páncreas como glándula endocrina está las células beta, producen la insulina, las células alfa producen el glucagón y las células gamma producen la somatostatina. La función exocrina no son ya los islotes de Langerhans, sino son los acinos pancreáticos. Producen por una parte, esto es el jugo pancreático, por una parte el bicarbonato y por otra parte hay unas 20 enzimas digestivas que conforman el jugo pancreático. ¿Cómo se produce el bicarbonato en estos acinos pancreáticos? Bueno, a partir del CO2 y del agua, en presencia de la enzima anhidrasa carbónica, se produce ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en bicarbonato y en protones, en hidrogeniones. Estos protones o hidrogeniones pasan a la sangre, mientras que el bicarbonato pasa al jugo pancreático. Y la secreción de bicarbonato se acompaña de un movimiento de cloro en la dirección opuesta. Como lo vemos en este diagrama, aquí vemos el ácido carbónico y el ácido carbónico que se disocia en bicarbonato y en hidrogeniones.
el hidrogenión que pasa a la sangre, mientras que el bicarbonato pasa hacia el conducto pancreático principal y eventualmente hacia el intestino, hacia la luz del duodeno, y se intercambia en ese punto por cloro. Esta es una tabla que nos muestra las distintas enzimas, no son todas, es parte de las enzimas que están en el jugo pancreático. A notar que es importante que las enzimas, cuando están dentro del organismo, no estén activas porque se digiere el tejido del individuo. Entonces se forman lo que se llaman zimógenos, es un precursor que una vez que esté del lado afuera, en presencia de un determinado activador, se produce la enzima activa. Y aquí aparece la acción de las primeras, tienen que ver con el metabolismo de las proteínas, las otras tienen que ver con las grasas, y las otras tienen que ver con los azúcares, con los ácidos nucleicos. Aquí aparece como en la vellosidad intestinales, una vez que se libera el zimógeno, en este caso podríamos estar hablando del tripsinógeno, al ponerse en contacto con estas proteínas en la pared de la vellosidad intestinales, se activa, ya que el tripsinógeno pasa a formar la tripsina, que es la forma activa de la enzima, que en este caso es una enzima proteolítica que rompe los polipéptidos en oligopéptidos o en tripéptido, dipéptido, péptido o aminoácidos aislados.